¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Santiago evidentemente está colapsado, 4.700.000 automóviles, edificios en lugares en los que no hay estacionamiento, se construyen conjuntos habitacionales gigantes en lugares donde a veces no están los servicios como educación y salud, ciudades que no esperábamos que estuvieran contaminadas, hoy lo están, nos referimos al sur de Chile, un Valparaíso que ha crecido en forma inorgánica. Esa es parte del panorama que vamos a conversar hoy. El desarrollo urbano en nuestro país, cómo se realiza, el análisis, la discusión, nota de contexto y vamos con nuestros invitados. Frente a la pregunta, ¿cómo construimos ciudades en Chile?, la respuesta que vemos día a día es que estamos obligados a escoger entre calidad de vida y desarrollo urbano. Si consideramos Santiago en términos de cifras, no está mal posicionada, aunque se le concibe como una única ciudad. Santiago no constituye una sola unidad administrativa, sino que forma parte de un territorio de 37 comunas. La ciudad se extiende sobre los 867.075 kilómetros y con una población superior a los 6 millones de habitantes. Santiago es la séptima ciudad más habitada de Latinoamérica, la quinta con mejor calidad de vida y es la segunda más competitiva luego de Sao Paulo. Según un estudio global divulgado por la Economista Intelligence Unit, Buenos Aires y Santiago serían las segundas mejores ciudades de América Latina. Ahora, a pesar de estos datos, el habitante de nuestra ciudad no percibe todos estos beneficios. La ciudad ha crecido desordenadamente, en forma desigual. Existen comunas con ingresos per cápita equivalente a un país de Europa y en la misma ciudad existen otros sectores que serían parte del subdesarrollo y la precariedad de varias ciudades latinoamericanas. Las ciudades crecen, pero la calidad de vida parece no acompañarlas. Los proyectos inmobiliarios muchas veces no consideran el entorno, falta diseño de ciudad, escasean las áreas verdes y la contaminación es creciente en varias ciudades de nuestro país. Además, las distancias entre el trabajo y el hogar son cada vez más largas, el transporte público es caro y deficitario y el metro de Santiago se torna más inabordable en las horas puntas. Por el norte, Antofagasta sigue los mismos parámetros de las ciudades centrales, con un fuerte incremento en la actividad financiera, pero con la dualidad de la ciudad miseria, que queda completamente desconectada del avance de la economía de los centros comerciales, vialidad y conexiones nacionales. El urbanismo actual apunta a generar un concepto que respete los trazados originales de una ciudad, su patrimonio arquitectónico y una expansión con criterios definidos. Nada de esto se percibe en nuestras ciudades. El Molde Castro, por ejemplo, generó debate y es defendido por sus habitantes y denostado por los turistas. De hecho, el mismo término crecimiento urbano puede tener distintos significados entre arquitectos y urbanistas. ¿Cómo construimos, cómo hacemos ciudad y cómo vivimos en ellas? Son las preguntas de esta discusión abierta. Ahí estaba la nota que plantea el problema, y no solo el problema, sino que las interrogantes dándonos un contexto. Saludamos de inmediato a nuestro panel. Bienvenida Ana María Lisboa, arquitecta decana de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central. Por supuesto, candidata a doctor en Arquitectura y Patrimonio Cultural en la Universidad de Sevilla, España. Bienvenida. Muchas gracias, Pablo. Buenos días. No seguiré yendo el currículum porque tenemos el tiempo acotado. Muy bien. Bueno, lo mismo contigo, Alejandro. Alejandro Torres, ingeniero especialista en vialidad, doctor en Ingeniería de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid, España, ingeniero civil, por supuesto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Y Patricio Germán, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad. ¿Qué tal? Muy buenos días. La pregunta es básica y quien la quiera responder primero, lo toma nomás. A ver, nosotros diseñamos las ciudades como país, es parte de nuestra historia. ¿La diseñamos como tal o el crecimiento fue inorgánico en la medida que fuimos colonizando? Porque lo primero que se hizo fue la Raíz de Gamboa, si no me equivoco, hizo un pequeño trazado. ¿Cómo calificaría usted el crecimiento urbano que hemos tenido? Desordenado, se ha hecho lo que se ha podido, nunca hemos puesto el pie en el freno y empezar a diseñar estos cambios de los planos reguladores, uno no los entiende. Partamos por las damas. Muchas gracias. Yo diría que las ciudades tenemos todos conciencia que es un motor que funciona 24/7 y eso genera evidentemente cierta complicación. Y
el desarrollo o el crecimiento, mejor dicho, de la ciudad, yo creo que se va haciendo sobre la marcha realmente. Uno no puede estar en este minuto, uno en este minuto no podría analizar y criticar una ciudad que cumplía con los requerimientos de hace 50 años atrás. Los requerimientos y las demandas de la ciudad y de los habitantes son cada vez con mayor rapidez también. Los planes reguladores que se van haciendo van quedando obsoletos rápidamente, los cambios a los planes también se hacen, van quedando obsoletos muy rápido. Por lo tanto, yo creo que las ciudades, mi opinión es que las ciudades van creciendo casi día a día, no casi, realmente día a día van creciendo y por lo tanto los planes que se van haciendo ¿Orgánico muchas o veces... Inorgánico. Ya. Yo diría que es inorgánico, es cosa de ver la ciudad, de ver cómo aumenta, es cosa de ver cómo la especulación del terreno va haciendo que las ciudades crezcan en un sentido o en otro, ¿no? Cómo la inmobiliaria van determinando el crecimiento de la ciudad. Ahora tenemos una ciudad que hoy día, por ejemplo, en el caso de Santiago, como usted decía, ha ido creciendo día a día. Pero ¿existe algún caso en el mundo, a excepción de Brasilia, de lo que conozco, que haya podido decir, ¿sabéis qué? Vamos a hacer una ciudad acá y la vamos a diseñar de tal manera, con tales requerimientos, con tales anchos de calle? O sea, ¿se puede hacer en algún momento? Yo diría que ha sido un poco al revés. Las ciudades europeas, con las que nosotros no podemos compararnos, ¿no? Pero las ciudades, en Europa tú ves muchas ciudades que son chicas. La ciudad más grande es Londres, con 8 millones de habitantes, creo. Perdón, con más gente. Pero las ciudades de Europa tienen un límite establecido y no siguen creciendo. O sea, el tema es el respeto por lo que ya es de la ciudad, ¿no? Y claro, esa es una manera de manejar la ciudad en términos muy concretos. Todo está a 10 minutos del centro, cosa que no nos ocurre a nosotros, probablemente por la movilidad que hay hacia el centro de las ciudades. Santiago tiene el 40% de la población de Chile. En el último censo entre uno y otro no creció tanto, creció un 15%, pero no obstante las otras ciudades han ido creciendo porque han ido aumentando su capital económico, ¿no? Entonces, Puerto Montt, Puerto Varas son ciudades que van creciendo y que inevitablemente es muy difícil de manejar. Las ciudades grandes del mundo crecen, ¿no? No es posible que uno las diseñe anteriormente. Patricio, en el caso de nuestras ciudades, en Santiago, y te diría en los últimos 30, 40 años, el diseño o el plan urbano que se pudiese hacer, ¿lo está determinando el mercado más que la autoridad? Bueno, te contesto inmediatamente. En mi opinión, en Chile no existe planificación urbana, aunque la expresión existe, todo el mundo habla de planificación urbana, pero eso es una entelequia. Yo creo que vamos a estar todos de acuerdo. El crecimiento, no solamente en Chile, sino que posiblemente en otros países, es espontáneo. Es decir, aquí los que mandan son la industria que lucra con la explotación del recurso suelo. Es decir, las constructoras, las inmobiliarias, que de una u otra manera mandan mensajes al Ministerio Sectorial, que en este caso es el Ministerio de la Vivienda, para que le vayan arreglando las reglas del juego, para que ellos sigan construyendo de acuerdo a sus necesidades. Te voy a contar algo muy simpático, oye, que en realidad es para la risa. Hace unos 4 o 5 años atrás, como consecuencia de las medidas de mitigación para un proyecto inmobiliario muy importante, que está por aquí cerca, que son 3 torres de 22 o 23 pisos, que se inundaron recientemente, estas 3 torres que están en la ribera del río Mapocho, sí, donde estaba el estadio Santa Rosa de las Condes. Que ha ido todo un juicio porque fue eso una... No, se fue tremendo. Bueno, sí. Pero lo interesante que es lo que, algo que la gente no sabe, que el EISTU, que es el sistema para medir las mitigaciones viales, exigía al titular del proyecto, que es una empresa de Abraham Zimmerman, lo obligaron a ejecutar una vialidad para conectar con un cierto sector de Vitacura. Correcto. Acordémonos que el estadio Santa Rosa de las Condes estaba localizado en la comuna de Las Condes. Correcto. El tipo se gastó no sé cuántos millones de dólares. La construyó, feliz de la vida. Y después le dijeron, ¿sabes, mi amigo? La vamos a tener que demoler. ¿Y por qué la demolieron? Porque después apareció otro sistema vial, el famoso, que le cuesta al Estado de Chile 500 millones de dólares, el sistema vial Centro-Oriente, que son todas estas cosas de conexiones, de vialidades, de puentes, de túneles, que están justamente ahí en el Mapocho. Entonces, uno puede observar que la espontaneidad es el criterio que prima en el tema del crecimiento de la ciudad. Es una brutalidad gastar mucha plata para que después todo quede en nada, porque demolieron toda la construcción.
Alejandro, ¿Santiago ya colapsó en términos viales? Todavía no, por suerte todavía no, pero estamos muy cerca del colapso, o sea, estamos viviendo, yo creo, en la cuerda floja. Comentar que tenemos el 40% de la población del país, pero el 60% del parque automotor, más o menos, digamos. Entonces, vemos las calles cada vez más llenas y tiene un poco que ver con todo, digamos, ¿eh? Y todo parte de este paraguas que nos explicaba, digamos, el concepto de planificación urbana, que efectivamente no existe, porque una planificación urbana requiere, primero, de la participación de toda la ciudadanía y, segundo, el integrar justamente todos los sistemas que producen funcionamiento a una ciudad, digamos, donde los sistemas viales obviamente tienen una importancia pero tremenda, y no solo desde el punto de vista de la infraestructura vial, sino desde el punto de vista de la planificación incluso familiar. Claro. Hoy en día las familias, en la distancia promedio que se recorre en Santiago para ir de la casa al trabajo, de la casa al lugar de estudio, promedio son 9 kilómetros al día, lo cual es una brutalidad, digamos, porque efectivamente la gente pasa mucho tiempo, digamos, movilizándose hacia su lugar de trabajo, hacia su lugar de estudio, digamos, y tiempo que perfectamente podría ser aprovechado en la vida familiar o en otras cosas, digamos, actividades deportivas, actividades recreativas, etcétera. Entonces, toda esta no planificación urbana, digamos, trae externalidades negativas mucho mayores. El tema del uso del suelo, por ejemplo, el hecho de que cambie el uso del suelo y que estemos rodeados de hormigón, ¿ya?, hace que, por supuesto, se favorezcan las inundaciones. ¿Por qué? Porque capacidad de absorción, la capacidad de absorción del suelo ya no existe, digamos. ¿Y hacia dónde corre el agua? Hacia la periferia, hacia los puntos más bajos de la ciudad, los más antiguos, donde la gente tiene menores recursos. Entonces, este tipo de no planificación urbana tiene unas externalidades negativas que abarcan directamente y afectan directamente a lo que es la calidad de vida de las personas. Y eso es lo más angustiante de todo esto, digamos. ¿Quién debiera hacer la planificación urbana? ¿Un alcalde mayor? Porque se produce en el tipo de gobiernos que nosotros tenemos, por el sistema presidencial y todo, llega un ministro, cualquiera sea la cartera, aprende a hacer la pega y a los 4 años lo cambian. Entonces, esta planificación urbana, él tomó una regla, le hizo para allá, llegó el otro con unas cuadras, le hizo para acá, después le hicimos para allá. Entonces, no hay una política de Estado en términos de urbanismo, sino que simplemente cada uno de los que va llegando va tomando una papa caliente, y no me refiero solamente a la región metropolitana, sino a nivel de Chile, y va improvisando de acuerdo a diferentes factores lo que se va haciendo. ¿Quién debiera hacer eso? Efectivamente, eso es lo que ocurre. Y si nos quedamos en el ámbito de Santiago, 30 y tantas comunas, con un plan regulador metropolitano que lo único que hace es definir alturas, usos de suelo y algunas ciertas restricciones, pero entonces finalmente cada comuna es la que está resolviendo de acuerdo a sus capacidades, resuelve por su cuenta con los planos seccionales. Entonces, ese tema que hay de un alcalde mayor es un tema muy interesante, ¿no?, que ha ocurrido en nuestras ciudades, porque se necesita efectivamente una visión general, un dron sobre esta mesa, ¿no?, sobre la ciudad, que la planifique en su totalidad. Se comentó por ahí también, es como medio difícil tener un alcalde mayor porque sería el alcalde de la mitad de los chilenos, del 40% de este país, ¿no?, con lo cual tiene un poder, muy importante. Sí, pero efectivamente las regiones dependen de las decisiones centrales, y por lo tanto no tienen sus propias posibilidades de decidir. No hay gobiernos regionales que puedan decidir sobre las urbanizaciones de las ciudades. Y aquí en Santiago tampoco está conformado un sistema que permita decir vamos a abordar la ciudad en su completitud. Ejemplos de estos hay cuando uno ve un límite de una comuna, que la mitad de la calle está terminada, el límite pasa por el eje y la otra mitad está muy mal, ¿no?, porque cada una se rige sobre su propio espacio. Pero sí, cuando existía la rotonda Macul, como tal, era ridículo, porque la rotonda de Macul pertenecía a 3 comunas: Macul, Ñuñoa y Peñalolén. Sí. Entonces, tú tomabas la rotonda y estaba dividida en 3 tercios. Entonces había un tercio bonito, uno seco y otro menos bonito, porque a la plata que tenía cada uno de los municipios. No. Y eso se ve. Pero mi pregunta de fondo ¿es un tema de visión de país que no la tenemos o falta de voluntad política? Mira, yo tengo la impresión, que el drama de Chile es que los políticos, es decir, las autoridades que acceden a ejercer el mando, no les interesa mayormente el tema del urbanismo. El tema de la ciudad es algo absolutamente secundario. Es más, no estoy quizás de acuerdo con lo que tú planteas de esto de la necesidad del alcalde mayor,
del cual tanto se ha hablado. Yo creo que aquí lo fundamental es que todos los agentes públicos hagan la pega como corresponde. Ese es el drama. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo muy claro. La norma establece que los proyectos inmobiliarios de ciertas cargas de ocupación, ¿no es cierto?, que tengan más de 150 estacionamientos cuando son oficinas, o 250 cuando son viviendas, o a lo mejor viceversa, a lo mejor me equivoqué, deben hacer estos famosos estudios de impacto vial. Entonces, ¿qué es lo que hacen los titulares, el sector privado? Con la anuencia del sector público, porque el sector público mira para el lado, y mira para el lado porque ellos creen que ponerle exigencia a los privados es colocarle piedra en el camino y por lo tanto ser burócrata. Entonces los funcionarios públicos no hacen nada y los tipos hacen diferentes edificios, diferentes proyectos con cifras inmediatamente inferiores a los umbrales contemplados en la legislación. O sea, raspando. Entonces, ese es el tema. Yo siempre he dicho, estoy cansado de decirlo, incluso me hago mala sangre, incluso mucha gente me critica a mí. ¿Por qué? Porque yo soy un tipo, o sea, mi condición de presidente de este grupo ciudadano, de que queremos que los mercados funcionen. En Chile el mercado inmobiliario no funciona. Aquí los que mandan son los grandes actores del mercado, que son los que de una u otra manera han capturado al poder público. Aquí tengo un ejemplo muy claro. Y la otra cosa que avala lo que yo señalo es que como hay jerarquía en los instrumentos de planificación, y ustedes dos, como conocedores del tema, me van a encontrar la razón, muchas veces los planes reguladores, las normas contenidas en los planes reguladores, son superadas, fíjate, por normas de superior rango, me estoy refiriendo a la ordenanza. La ordenanza, como es de mayor rango que los planes reguladores, meten artículos tramposos, y con esos artículos tramposos se sobrepasan las normas de las comunas. Voy buscando hacia arriba cómo solucionar el problema. Cuando comenzó, llega el momento en el cual se concesiona, por ejemplo, Autopista Central, cuando se empieza a ya darle término a Américo Vespucio, que ahora ya se va a terminar siendo conectado, a mí me tocaba reportear justamente esas inauguraciones, para que veamos lo viejo que estoy. Y cuando se entregaba la obra, en el momento que se entregaba, ya estaba obsoleta. Entonces, ¿cómo combates eso cuando tienes un crecimiento del parque vehicular del 8% anual aproximadamente? O sea, se van incorporando todos los años 300.000 autos, 200.000 autos. ¿Cómo lo puedes combatir? ¿Cómo te adelantas a eso? Lo que pasa es que un poco con lo que explicaba acá recién, digamos que efectivamente hay un criterio economicista, digamos, en el sentido de la creación de la infraestructura. A quien crea infraestructura, al inversionista de cualquier tipo de infraestructura, de una casa, por ejemplo, un complejo de casa, por ejemplo, la variable velocidad de venta es determinista en el proyecto. ¿Por qué? Porque yo como inversionista quiero de vuelta mi dinero al tiro. Lo mismo ocurre con las concesiones. Entonces, ¿qué ocurría con las concesiones? Que se construyeran, vamos construyendo, digamos, necesitamos vialidad, y se construían, digamos, para empezar a cobrar los peajes, digamos, sin pensar, digamos, lo que podía pasar a futuro. Pero hay otras variables, digamos, que empezaban a afectar a eso y que no fueron consideradas a la planificación, digamos. Cuando tú ofertas más infraestructura vial, ¿qué le estás diciendo a la ciudadanía? Indirectamente. Cómprese autos, lo que quiera, porque aquí tenemos una vialidad, digamos, para disfrutar, digamos, y le va a salir muy barato, se va a demorar menos, etcétera. Junto con eso, ¿ya? Nosotros tenemos en Chile, no tengo información de otros países, pero una vez hicimos un estudio rápido ahí con un curso en una clase, alrededor de 70 marcas distintas de vehículos. Sí. 70 marcas de vehículos. Y esa heterogeneidad de vehículos también sobrecae una heterogeneidad de precios. Entonces hoy en día tú te puedes comprar un vehículo nuevo desde los 2,5 millones de pesos hacia arriba. Claro. Para que el acceso al crédito. Sumado a eso, el acceso al crédito. Un estudio de un banco de hace un par de años atrás, el 80% de los vehículos nuevos en Chile se compran con crédito. Y tú con tu carnet sacas un crédito de 2 millones de pesos, lo estás pagando, digamos, no sé en cuántos años, pero todo te dice a que tú utilices
el automóvil particular, todo te dice que tú compres un automóvil Además, particular. la oferta de transporte público es pésima. Vamos a entrar en ese Sumado tema. a eso también. En la oferta de transporte público, Transantiago, Metro, lo que están viviendo también en Valparaíso, para que nos salgamos un poquito de Santiago. Un poco para cerrar el tema, perdón, el tema de la infraestructura, digamos, porque también recae en lo que es las instituciones públicas. Las instituciones públicas yo las voy a defender un poquito, porque también, si bien caen en algunos errores, digamos, el Estado como tal ha perdido mucho poder, ¿ya? Ha perdido poder desde el punto de vista económico, pero también ha perdido poder desde el punto de vista del capital humano, y por lo tanto no tienen gente, ¿ya? Y al no tener gente profesional, digamos, especialista, en las cuales los profesionales que hay son muy competentes, pero no abarcan la cantidad de proyectos que se hacen en una ciudad tan grande como Santiago. O sea, no era para la idea de los sobresueldos solo entonces, ¿no? No Ya, sé, pero yo en eso no me voy a meter. Hablemos de la oferta de transporte público, áreas verdes, bicicletas también, porque ahí hay un punto de vista bastante interesante. ¿Tenemos educación cívica? Vamos a verla. ¿Qué son los derechos fundamentales? Son nuestros derechos más básicos, como el derecho a que nadie nos maltrate, a pasear por cualquier calle o a pensar lo que queramos. Eso significa que podemos pedir a nuestros familiares, a los vecinos, a desconocidos, a la policía y a las autoridades que se respeten estos derechos y las libertades que todos consideramos de tanto valor. Bien, estamos de vuelta. Desarrollo urbano, ¿cómo estamos viviendo en el día a día? Bueno, conversábamos mientras estaban los comerciales, sumamente interesante la conversación, pero lo que preocupa es qué hacemos de ahora en adelante, porque ya tenemos un Santiago que es lo que es, ya tenemos un Valparaíso que es lo que es, tenemos diferentes regiones que ya está, vamos a entrar a demoler manzanas completas para tener áreas verdes, en fin, ¿cómo mejoramos hoy día con lo que ya está en la calidad de vida que tenemos acá? Yo confío, y ahí discrepamos otra vez con Patricio, yo confío en la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano, que tiene un plan de desarrollo urbano nacional que partió el año 2014 y cuyo objetivo final es mejorar la calidad de vida de los habitantes. Y esa calidad de vida pasa por cosas que son bien básicas, entre ellas la participación ciudadana. Hasta ahora la participación ciudadana no ha sido realmente no se ha involucrado realmente o no ha existido realmente en las ciudades. Yo creo que es un trabajo, puedo parecer un poco utópica en este caso, ¿no? Pero indudablemente necesitamos mancomunar esfuerzos, ¿ya? Y esta comisión, el interés que tiene es justamente en que sea una visión hecha hacia el habitante de la ciudad. Nos tenemos que poner de acuerdo. No está claro en este minuto quién es el que rige qué, pero nos tenemos que poner de acuerdo. Tenemos que trabajar inmobiliaria en conjunto con los privados. Creo que no hay, con el Estado. No creo que no hay más alternativa que esa. Esta es una ciudad que está muy segregada en este momento. Sí. Es una ciudad en la cual las diferencias económicas son altísimas. Hay que elaborar políticas que sean distintas, ¿no? Que nos permita esa mezcla de gente que pasa en nuestros países también. Nosotros, mientras más segregamos la ciudad, más posibilidades damos de que esta ciudad empiece a funcionar hacia adentro con distintas comunas. Uno ve que en Las Condes la gente es capaz de construir ahora distintos centros de trabajo y la gente se organiza y ya no necesita trasladarse por todo Santiago. Pero sin embargo hay otras comunas en que eso es prácticamente imposible, ¿no? Por lo tanto yo creo que tiene que haber una política fuerte, fiscalizadora, que nos permita hacer una ciudad que sea mucho más equitativa. Quiero preguntarle a la gente justamente cómo veía en la ciudad, cómo la vivía, cómo la respiraba. Y esto nos contestó. La locomoción colectiva. Eso es lo más malo. Por el momento no se han salido a arreglar, digamos. Y lo bueno, creo que ya no hay muchas cosas buenas en este Santiago. Lo bueno era las calles bien hecha, el drenaje, que no se inundan. Eso es bueno. Y lo malo es que las calles son muy angostas. Santiago no es una ciudad moderna desde el punto de vista de estilo de vida, de facilidades.
utilización de los espacios públicos y todo eso. No es particularmente una ciudad particularmente bella, pero una ciudad bien resuelta. Santiago es una ciudad que se defiende bastante bien. Yo lo único que le cuestionaría a Santiago es la segregación, el tumor que le creció en la parte noreste, que son todos los barrios privados, los valles escondidos, todo eso que de alguna manera, y también por la parte contraria, que son las poblaciones, el yeto bajo de Mena que construyó el gobierno de Lagos, que es una cosa horrible, que después lo construyó para después destruirlo. Esas cosas son lamentables, pero en general Santiago es una ciudad que le ofrece buena calidad de vida a sus habitantes. Yo pienso que está bien fabricado, pero igual el exceso de personas que hay acá es como lo que lo tiene a todo atrochado. Y mi punto de vista es que caemos mucho en Santiago. ¿Y lo bueno? ¿Hay algo bueno? Bueno, lo bueno es que acá hay harto comercio, tenemos de todo para hacer los trámites y hay varios puntos positivos. Bueno, yo creo que lo malo es que está muy segregada la ciudad en relación a donde vive la gente y a donde desarrolla su trabajo. Se demora mucho las personas en trasladarse de su casa al lugar que trabajan, y eso yo creo que se debe principalmente porque está todo el centro laboral muy concentrado en un sector. Y respecto de lo bueno, en sí, que Santiago es la capital de Chile y uno tiene acceso a todo rápidamente sin moverse de la ciudad como pasa en otras regiones. Bueno, la congestión vehicular es lo principal. ¿Lo bueno? Lo bueno, yo creo que el ánimo de la gente para soportarlo. Ahí se evidenciaban varias cosas. Primero, el centralismo. Segundo, la segregación social y también la disgregación de los servicios. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú que podemos ir solucionándolo? Porque suena más o menos utópico que en la misma comuna habían diferentes clases sociales. Suena utópico porque alguien no quiere que le pongan al lado una población o una villa porque me baja la plusvalía. De hecho, hay algunos sectores donde hay tremendos muros divisorios y hasta la misma carretera es un muro divisorio. ¿Cómo empezamos a trabajar eso? A ver, ese es un tema del punto de vista sociocultural bastante complejo, digamos, porque yo desde que tengo memoria, y tengo hartos años de memoria, que efectivamente la ciudad se ha ido segregando, y de lo que recuerdo yo, se ha ido segregando cada vez más. Yo soy un poquito más escéptico que Ana María, digamos, en el sentido de que si esto tiene solución o no en el mediano o largo plazo. Trato de ser positiva. No, sin duda. Porque la experiencia dice que proyecto que parte mal, digamos, es muy difícil y muy caro arreglarlo en el camino. El ejemplo clásico, Transantiago, digamos, que aunque han habido mejoras sustanciales desde un principio, digamos, la gente no lo percibe como tal porque ya la marca Transantiago está completamente desacreditada, digamos. Y en ese sentido, creo que las autovías urbanas han aumentado incluso más esa segregación. Y uno lo ve, y el ejemplo de Américo Vespucio es muy claro. Vamos a tener un mismo anillo de circunvalación en la ciudad, y tiene como 5 o 6 tramos distintos, ¿ya? Y esos 5 o 6 tramos distintos tienen un perfil transversal distinto. ¿En qué estoy pensando, por ejemplo, en Vespucio Sur? En Vespucio Sur la gente no puede tender su ropa afuera porque le queda negra. Porque abren la puerta, tienen 2 metros de acera y está la caletera de Américo Vespucio Sur. Vespucio nororiente, digamos, o el Vespucio oriente, digamos, van a tener túneles. Claro. Entonces, tú ahí ves inmediatamente que, teniendo la oportunidad, con la construcción, la inyección de capital que requieren todas estas autovías urbanas, seguimos segregando. Son los proyectos viales más grandes y más nuevos que tenemos en Chile. En Santiago por lo menos, digamos. Y eso se agudiza aún más en regiones. En regiones la situación es aún peor, ¿ya? En regiones ni siquiera está regulado aún el transporte público. Entonces yo tengo amigos de regiones que dicen, ustedes que se quejan del Transantiago, digamos, y por lo menos tienen tarjeta VIP. Choferes de locomoción colectiva en regiones dicen, nosotros todavía no tenemos contrato, todavía nos pagan por boleto cortado. Entonces, si extrapolamos este tema a la realidad país, digamos, en regiones aún peor, digamos, y siguen ocurriendo cosas que efectivamente los más afectados son las regiones, y es por este centralismo, digamos, y es porque efectivamente, y sigo insistiendo, en que el Estado, ¿verdad?, ha perdido mucho poder, es muy pequeño. Hay gente muy buena en el Estado, pero no abarca justamente a
todos los proyectos que se puedan estar ejecutando, digamos, y eso decae en el poder de fiscalización. Pero hay buenas intenciones. Por ejemplo, en Peñalolén se trata de hacer integración, pero resulta que un condominio se enreja entero y queda excluida una población de gente más modesta, ¿ah? y en el fondo se genera, aparte de esta segregación, una especie de economía de clúster que podría ser, no sé si virtuosa o imperfecta. No sé cómo lo analizas tú, que finalmente, más que segregación, es clasismo. Yo tomo lo que decían algunas personas en la entrevista, en términos de que como Santiago tiene una oferta tremenda de todo tipo de servicios, de entretenciones, de deportes, teatro, cine, farándula, de todo está en Santiago, hay una tendencia natural para que la gente del país se venga a vivir a Santiago. Y esa es la razón por la cual el 44% de la población del país está radicada en esta región, que entre paréntesis es la región de las 15 que tenemos en el país, la que tiene la superficie territorial más chica de todas, y aquí vive el 44%. Yo quiero dar ejemplos muy claros para justificar mi aprehensión en cuanto a que nada va a cambiar en Chile. Y nada va a cambiar por lo que dije en mi primera intervención. Aquí hay un instrumento estupendamente bien elaborado entre el año 1996 y 1997, con un proceso democrático de participación ciudadana de verdad, que dio origen al Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica. Estupendo instrumento. Con un propósito de llegar al año 2011 con regular o buena calidad del aire. ¿Qué es lo que pasó? A mitad de camino empezaron los grupos de interés, ciertos conglomerados, por diferentes motivos, empezaron a mandar mensajes a los políticos de turno: mire, sáqueme esta medida, esta cámbiemela por esto. Por último, judicialicé. O cualquier cosa, pero el tema de fondo es que se desnaturalizó ese instrumento normativo. Y esa es la razón por la cual ahora los que ejercen el poder, hay intendentes por ahí que dicen que la mala calidad del aire es como consecuencia de lo basado. Cosas muy simpáticas que corresponden, digamos, a entregar cualquier justificativo para decir que el plan de descontaminación fracasó. Vamos a la vuelta de esta pausa. ¿Usted está de acuerdo con la ciclovía? ¿Usted apoya la ciclovía? ¿Construyamos más ciclovías? No me conteste ahora, ¿no? Y hablemos también de patrimonio cultural, que yo creo que es de los grandes olvidados en todas las conversaciones de este tipo. Educación cívica, y estamos de vuelta. ¿Qué es igualdad? Es un valor, algo que consideramos bueno para todos, y no se trata de que todos nos vistamos con la misma ropa o escuchemos la misma música, es que seamos tratados con la misma dignidad y que tengamos los mismos derechos. Pero ya estamos de vuelta, estamos hablando de desarrollo urbano y quería llevarlos al tema del patrimonio cultural. La UNESCO dice que Valparaíso, determinó que Valparaíso era patrimonio de la humanidad, cultural de la humanidad, e incluso se ha hablado que está en peligro de salir de esa calificación. ¿Por qué se producen ese tipo de situaciones? Porque hay incluso edificios patrimoniales que tienen propietarios y dicen: oye, no me dejan hacer nada con él y no me ponen ni uno tampoco. Sí, efectivamente. Bueno, habría que aclarar que Valparaíso tiene un sector que es patrimonio de la humanidad, no es completo, ¿no? Pero efectivamente la ley aquí en Chile restringe restringe el hacer cambios en los edificios que están declarados monumentos, ¿no? Claro. Entonces no ayuda tampoco al propietario. Entonces es muy restrictiva y es muy difícil la posibilidad de poner en valor algunos edificios nuestros. No obstante, lo que está ahora saliendo a luz, diría yo, es el patrimonio cultural intangible, ¿no? Y en la medida que aparece el patrimonio cultural intangible, la gente también se está haciendo cargo de lo que significa el patrimonio físico.
Y eso es tremendamente importante porque hay todo un movimiento de defensa del patrimonio, donde aparecen el barrio Yungay, donde aparece la Villa Frey, donde aparecen sectores de Valparaíso, donde aparece la población Gran Vía en Antofagasta, en la cual la gente empieza desde adentro a proteger lo que es su arquitectura y a proteger lo que es su patrimonio en términos culturales, ¿no? Y eso indudablemente nos ayuda porque nos permite prever, en el fondo, lo que va a ser el daño de un posible patrimonio. Es muy difícil recuperar los edificios que ya están declarados monumentos si no es con el aporte de los privados. Con plata. ¿Cómo pasamos o cómo le damos circulación a sectores patrimoniales de acuerdo a la realidad chilena? Te lo digo de acuerdo a la realidad chilena porque uno, cuando anda por Europa, de repente le toca una calle que pasa por entre medio de un palacio. Bueno, uno puede cruzar en auto finalmente el Louvre. Pero aquí en Chile, de acuerdo a nuestra realidad, ¿cómo podemos respetar el patrimonio cultural y a su vez dar buena conectividad? A ver, yo creo con que plata, me dice. Todo parte, sí, en el fondo, todo es dinero, pero también hay un capital ahí sociocultural que se ha perdido mucho, digamos. Porque, tal como decía Ana María, aquí la participación ciudadana tiene que sentir la ciudad donde está viviendo. Y ese sentir de la ciudad significa tener respeto justamente por el valor patrimonial de aquellas construcciones. Pero tú como ciudadano, o cualquiera de nosotros como ciudadano, no vas a sentir ningún respeto por un sitio completamente arruinado, digamos, como lo que hay mucho, digamos. ¿Ah? Entonces, si no tienes un ojo especialista, que somos la mayoría, digamos, que si no eres un especialista en el tema, digamos, en arquitectura, en patrimonio, en esas cosas, digamos, tú a lo mejor lo ves feo, digamos. ¿Ah? Pero en cambio, con el ejemplo que seguías tú vas a Europa y las calles son todas de adoquines. Y tú puedes circular tranquilamente, están tan bien mantenidas que tú lo encuentras hasta bonito. Claro. En cambio tú acá, uno va circulando por las calles y tú evitas las calles de adoquines porque te faltas en el vehículo. Entonces, sí, todo tiene que ver, está interconectado uno con otro. Hay un capital sociocultural acá y patrimonial que no está conectado con la gente porque efectivamente se han dejado de lado todas aquellas obras importantes de infraestructura, no se le ha dado mantenimiento y esto es un círculo vicioso. Entonces se va poniendo más feo y la gente ya no lo ve como algo lindo, sino lo ve como algo feo y por lo tanto no lo cuida y no lo aprecia, digamos, en su valor. A mí me pasa lo siguiente, el uso del automóvil, aparte de la comodidad y las razones prácticas que uno puede dar, que tenemos una pésima oferta de transporte público, en Europa es todo más chico, cuando te dicen, mira, en Holanda el uso de la bicicleta es espectacular, pero Holanda es chiquitito. Sí. Entonces Ámsterdam se mueve mucho en bicicleta, porque además hay sectores en los cuales no pueden entrar auto, igual con el caso de Venecia. Entonces, es un derecho de todos nosotros querer aspirar a algo como es tener un auto, pero se produce en contraposición que tenemos una oferta de transporte que es pésima, una oferta de transporte que no me invita a dejar el auto, pero también hay un tema de una demostración de estatus por parte nuestra. Bueno, por un lado tenemos lo que tú señalas, además tenemos la mala costumbre de todos, incluyéndome, de que cuando usamos el auto nos gusta andar solo. No nos gusta compartir el auto. Es rico andar solo. No, sí, estamos de acuerdo. Pero es que como somos demasiado libertarios, por darle un nombre a la cosa, eso evita, es decir, permite los colapsos de la ciudad. Fíjate que yo sé que este programa no se va a dar justamente hoy día, pero yo tengo que comentar, ¿no es cierto? Hoy día tengo entendido jueves. Hoy día es jueves. Yo llegué a la hora única y exclusivamente porque hubo restricción vehicular para los vehículos catalíticos de ciertos números. Yo llegué pero soplado, no hubo ningún problema. Entonces el tema pasa porque, si bien es cierto, tenemos un mal Transantiago que no funciona y que le significa un gasto tremendo al Estado chileno, de cantidades brutales, de 800 millones de dólares al año, parece que, no tengo idea cuál es la cifra, y por otro lado tenemos sistemas que no funcionan. ¿Cuál es? La rigurosidad en términos de adscribirse a las normas, que es lo que yo siempre estoy señalando. Voy a dar como ejemplo de platas mal gastadas. Por acá se comentó el hecho de que el gobierno asegura la rentabilidad de los proyectos de autopista urbana, claro, en términos de que si no pasan cierta cantidad de pasajeros, el Estado le da el suple. La autopista Américo Vespucio Oriente, que todavía no se inicia porque el estudio de impacto ambiental ha tenido cualquier cantidad de problemas, el Estado chileno le está entregando a las dos empresas españolas que van a hacer este negocio 500 millones de dólares única y exclusivamente para reducir la tarifa de peaje,
Es decir, el Estado está financiando, digamos, una tarifa mentirosa. Yo comento esto porque antiguamente se decía, al que le gusta celeste que le cueste. Y en ese sentido, el que quiere meterse en una autopista para circular rápido, tiene que pagar la tarifa que corresponde. Pero aquí se está subsidiando. Entonces, ¿y eso es con plata de todos los chilenos? Con plata de todos los chilenos. Y las autopistas, la gran mayoría están acá en Santiago. Nuevamente centralismo en lo que es repartir recursos. Y el tema del no tag, en las interurbanas, la gente tiene que estar haciendo cola para pagar con sencillo. En circunstancias de que todas las autopistas a nivel del país, todas debieran tener el servicio automático del TAG. Lo que pasa es que ahí tendrías que demorarte en recibir la plata y eso no lo quieres. ¿Puedo hacer un comentario? No, es que yo como soy la positiva del grupo, hay que sin dudar lo que ellos están diciendo, me estoy de acuerdo, pero sigo siendo positiva. Ahí de los ejemplos que pusieron recién en pantalla, y hablando del patrimonio cultural, estaba ahí una imagen de la recuperación del Cerro Cárcel en Valparaíso. ¿Sí? Y eso nació después de un proyecto que Hans Niemeyer regaló a la ciudad de Valparaíso, y con toda dignidad se le dijo que no, muchas gracias y no, porque no tenía nada que ver con la ciudad de Valparaíso. Entonces fue una valentía, hay que decirle a don Hans Niemeyer, arquitecto, ¿no? Como Niemeyer, ni más ni menos. Ni más ni menos, decirle que no, que nosotros nos quedábamos con este otro proyecto y se hizo después, que es un proyecto muy bueno, ¿no? Y eso demuestra este patrimonio cultural de la gente, ¿no? Esta conciencia del patrimonio. Llegara áreas verdes y en ese sentido también el uso de las nuevas tecnologías. ¿De qué manera nos pueden ayudar a ser una ciudad más vivible? Me refiero a una tecnología, por ejemplo, la llegada, están a la venta, son carísimos en todo caso, del auto eléctrico. ¿Cómo vamos haciendo una ciudad que ecológicamente también sea más amigable? Y voy a ir contigo con el uso de la bicicleta. Bueno, las áreas verdes en Santiago en esta ciudad y en otras ciudades también hay proyectos. Antofagasta también tiene un proyecto de mejoramiento de áreas verdes, lo que significa Antofagasta, las áreas verdes. De acuerdo a su realidad climática. De acuerdo a su realidad. Y que existe el concepto en este momento de los parques horizontales, y que son las áreas verdes que están definidas horizontales porque están para acceso a toda la gente, ¿no? Eso es un proyecto que está arriba en la Cotamilla, que es transversal a Santiago, longitudinal, perdón, y los proyectos de borde de río, que están con ese sentido de poder ser, insisto, transversales a toda la población, y que tiene además otras cosas que van siendo buenas, ¿no? Está el objetivo del deporte, está el objetivo del encuentro, empiezan a aparecer las herramientas tecnológicas antes de llegar a los autos, ¿no? Empiezan a aparecer las herramientas tecnológicas que permiten mejorar la calidad, también como son los pavimentos permeables, claro, como es el uso de ciertos materiales, como es el uso de ciertos tipos de plantas que van ayudando, como es el uso del agua que se puede reciclar. Entonces, de esa manera podemos hacer accesible áreas verdes, que Santiago está en un valor disminuido respecto a lo que la Organización Mundial de la Salud dice, que son 9 metros cuadrados por persona. Nosotros tenemos zonas en Santiago que tienen 2 metros cuadrados por persona y zonas en Santiago que tienen 13 metros cuadrados por persona. No vamos a entrar en detalle de cuál es cuál, ¿no? Pero es así. Pero el hecho de establecer estos parques sí nos ayudan entonces a hacerlo un poco más accesible a todo el mundo, ¿no? Alejandro, ¿es eficiente el uso de la bicicleta? Sectorizadamente, en sectores reducidos sí, pero no en todos los sectores reducidos de Santiago, digamos. Es decir, hay sectores en los cuales dentro de un radio de 1 kilómetro, digamos, está bien llevado el sistema, digamos, como también lo está mal llevado, digamos. Yo he visto ciclovías, no sé, en la comuna de Lo Prado, digamos, que no tienen, en ese mismo radio, digamos, que no tienen nada que ver con una ciclovía en Providencia. Claro, por ejemplo, hay un problema ahí respecto del estándar mínimo que debe cumplir. Que no se producen varias cosas. Las ciclovías cada uno las hace a su pinta, me refiero a la comuna. Sí. Pero también te reducen la avenida. Entonces, de repente una bicicleta puede provocar más congestión que un auto, por el espacio que tiene que ocupar. Además, un ciclista necesita 1,5 metros por lado para poder andar tranquilo. Entonces, la política que ha sido propia de cada comuna, de implementar ciclovías, la ves como un aporte o un desaporte a descongestionar Santiago y hacerlo más vivible. A ver, tal como está planteada y de la manera que nos venden la idea, digamos, yo creo que no es la más adecuada.
Primero, porque todas las medidas de gestión de la demanda del tránsito, es decir, tú ya tienes la escoba, digamos, en la ciudad con el tránsito, entonces tienes que gestionar esa demanda. Ya no gestionas la oferta, digamos, porque no es posible construir más vialidad, digamos. Entonces, con lo que está, tú tienes que gestionarla. Una de las medidas de gestión de la demanda, por esencia, es un buen transporte público. Para que la gente efectivamente deje algún día, no todos, el que se sube al auto no se baja nunca más. Yo me subí a mi auto la primera vez y no me bajé nunca más. Ya, y eso le pasa a la mayor parte de la gente. No se le dan las ruedas. Por supuesto. Entonces tú primero tienes que, digamos, entregar algún beneficio, ¿ya?, para dejar todo en la casa. Entonces, que sean unos buses cómodos, que sean buses eléctricos, digamos, que estén, digamos, tengan un sistema de gestión de flota adecuado, cosa que tú sepas y tú te puedas programar, digamos, que no es nada nuevo, tecnología que existe de los años 80 en los países europeos, digamos. Y también el tema de las ciclovías tiene que tener conectividad. Y en una ciudad de Santiago, ¿por qué no va a funcionar esa medida de gestión de la demanda? Por el tema que hablábamos delante, que son los desplazamientos, ¿ya? Hay que hacer un atleta, ¿ya? Si yo vivo en Cerro Navia y trabajo en Las Condes, hay que ser un verdadero atleta, digamos, para irme... Pero además la conectividad no te da. Su vida, y además la conectividad no te da. Entonces, no está la cultura vial tampoco del intercambio modal. Es decir, que tú puedas ir en tu bicicleta, dejar la bicicleta en un estacionamiento gratuito, porque hoy día los estacionamientos para bicicletas son pequeños y se pagan. Y por lo tanto... inseguros. Por lo tanto... Y esto, como digo, no estamos inventando aquí nada, digamos, es lo que se ha hecho en nuestros países décadas atrás. Entonces tú tienes que incentivar esta cuestión. Y lo otro es la infraestructura. No puede ser que nuestra infraestructura de ciclovía sea inconexa, ¿ya?, y tenga estándares completamente distintos dependiendo de la comuna en la cual esté ubicada. Y otro punto que no puedo dejar de mencionar, hablando de la tecnología, para ayudar justamente a descongestionar o descontaminar la ciudad más que todo, es el tema del auto eléctrico. Un auto eléctrico hoy en día cuesta de los 20 millones de pesos hacia arriba. Es decir, no es accesible es accesible a un porcentaje mínimo de la población. Y tuve no sé si la buena o mala fortuna, una vez de escuchar en la radio, iba en mi auto por supuesto, una entrevista al ministro de Transporte, en la cual el periodista, muy sagaz como son los periodistas, digamos, para preguntar, le consultó por qué no se subsidiaban los automóviles eléctricos. Y yo estoy convencido que al ministro se le salió, pero yo lo escuché. Y dijo ahí, ponen impuesto específico a los combustibles. Que ese ingreso, ya no existía ningún sustituto a ese ingreso. Y por eso lo dijo políticamente incorrecto, digamos, pero yo creo que se le salió. En el día a día, ¿cómo convivimos los peatones con los ciclistas? Bueno, hay algunos ciclistas díscolos. Claro. Hay algunos, y lo he sufrido en carne propia. Me han atropellado. Yo ando en la vereda y los ciclistas, en vez de andar en la ciclovía o en la calzada, se meten a las veredas. ¿Pero usted, don Pato, anda derechito cuando...? No, yo ando derechito. No, bueno, pero el tema, yo quiero retomar lo que tú señalaste, que criticaste con justa razón aparente, por lo que yo te voy a comentar, respecto a la utilización de la calzada por parte de la ciclovía, que le quita ancho para que los automóviles circulen, ¿no es cierto? Además que las bicicletas son muy pocas respecto a los vehículos. Esto es una señal que están entregando las autoridades en términos de que la gente cambie el auto por la bicicleta. Y esto van a pasar muchos años para que la gente masivamente se vaya a la bicicleta. Yo no ando en bicicleta porque yo soy peatón y yo solamente uso el metro. Pero el tema de fondo tiene que ver con el tamaño de la ciudad. La ciudad de Santiago, posiblemente por razones que no vienen al caso a comentar, se ha expandido demasiado. Y en la medida de que la expansión sea brutal, se están construyendo proyectos inmobiliarios, digamos, que va a significar que la gente, tal como tú lo señalaste, de su lugar de origen al lugar de destino se demora 1 hora y media o 2 horas. Y eso es una brutalidad. Eso es tremendo. Y además con un nivel de conectividad que solamente te lo da el automóvil, porque en el caso de Londres, efectivamente hay mucha construcción en la periferia, pero tenemos trenes, regalos en todo caso, pero hay otra fórmula. Pausa y ya estoy de vuelta. Educación cívica. ¿Qué es libertad? Es otro valor fundamental que consiste en que cada uno de nosotros pueda imaginar lo que quiera y también pensar y actuar según nuestra propia voluntad. Pero no es que podamos hacer cualquier cosa.
Como país, creemos que es bueno que cada uno siga su propio camino y trabaje en su proyecto de vida sin hacer daño y sin limitar la libertad de los demás. Bien, ya estamos de vuelta. A ver, estamos claros que el desincentivo al uso del automóvil no existe, pero sí existe la prohibición del uso del automóvil. O sea, vamos tirando decretos de restricción permanente al catalítico. ¿Vamos a tener que convivir de esa manera de ahora en adelante? Yo creo que sí, yo creo que nos queda más alternativa. Veía una película el otro día que parecía el alcalde de Bogotá y que decía, en ninguna parte de la Constitución dice que el ciudadano tiene derecho a estacionamiento. Y me parece muy acertado claro, su comentario, ¿no? Si usted quiere tener un auto, tiene que pagar y tiene que cumplir, o sea, cumplir las restricciones que cada vez son más fuertes y tenemos que hacerlo, ¿no? Es un derecho y es un deber cívico también. También es un derecho que te cobren bien lo justo y no por el minuto que te pasaste, la media hora que viene posteriormente. Nos vamos a tener que ir a apuntar restricciones. Yo creo que prohibiciones. A ver, nosotros tenemos un historial de prohibiciones no solamente en este aspecto, sino en muchos otros aspectos. Siempre sacan decretos o leyes o cuestiones para prohibir y que es necesario, digamos, prohibir o pagar. Es necesario o pagar. Pero nadie se ha preocupado, digamos, de educar en eso. O sea, a ti te prohíben y si te gusta no, y si tenés la plata, ¿qué va a pasar? Te vas a comprar otro auto, digamos. Sí. Eso es lo que sucedió al principio cuando se instauró la restricción vehicular y los que pudieron se compraron un segundo auto. ¿Quién me dice que no va a pasar lo mismo ahora? ¿Ah? Y por lo tanto sigue segregando, ¿te fijas? Entonces, ¿quiénes van a hacer los mayores esfuerzos? Aquella gente que no puede comprar su segundo auto. Entonces se va a tener que dejar su auto en la casa, digamos, el catalítico que con mucho esfuerzo lo puedo comprar, digamos, va a tener que subirse una micro, digamos, que no es lo mejor. Entonces, seguimos segregando con ese tipo de políticas cuando lo que hay que hacer es hacer una campaña o algo que sea sistemático, una política de educación vial, cosa que entendamos que el espacio público es un espacio público y no privado, que tenemos que compartirlo entre todos y que bajo esa medida tenemos que concientizar a la gente. Hoy en día es imposible concientizar a la gente, imposible. ¿Por qué? Porque son solamente restricciones. Entonces, cuando tú generas una política de constante restricción, lo que genera eso en la ciudadanía es un rechazo hacia la institucionalidad y hacia la gente que produce esas políticas. Y eso se genera una contracultura al respecto. Y por lo tanto, cualquier idea que salga, por buena que sea, lo primero es rechazo de la gente, y eso está muy mal para una política pública. Me permite decir algo. En los países más desarrollados pasa que es así, o sea, en los países más desarrollados, los cuales la gente cree que tiene más libertades, finalmente son países que la gente tiene muchas restricciones, y la gente cumple todas estas restricciones justamente sin ningún problema, creyendo pero eso te da finalmente el respeto hacia las otras personas. Tú sabes hasta dónde puede llegar, hasta dónde llega tu libertad, y respetas todas esas restricciones. Porque hay un nivel de educación. Porque hay un nivel de educación, claro. Patricio, ahí tiene la cámara 3, tiene 30 segundos, no se me pase, para decir lo que quiera. Aquí hay libertad de expresión. Fantástico. Sería más que razonable para dar señales de que el gobierno anuncie que en un periodo determinado, de aquí a unos 15 años más o 20 años más, no se va a permitir el ingreso de vehículos que contaminan. Es decir, vehículos, digamos, que tienen combustión interna, es decir, gasolina, diésel, porque finalmente, si tenemos libertad absoluta para comprar los autos que quisiéramos, y como el espacio físico es limitado, esto va a ser invivible, absolutamente invivible. Y en ese sentido, las autoridades tienen que, como se dice vulgarmente, mojarse el potito. La cámara número 3, también es tuya. Toda medida de gestión de la demanda que se pueda tomar en una ciudad tiene que considerar a todos los actores. Es indispensable aquí la participación ciudadana y generar políticas de educación vial que nos hagan entender que efectivamente tenemos un espacio que es público primero, no es mío, sino que lo tengo que compartir siempre con otra gente, y por otro lado que ese espacio
necesita ser usado de manera más eficiente. Eso acompañado con políticas de Estado que fomenten, digamos, la gestión de la ciudad como un ente integral, ¿ya? Y no como islotes que aparecen hoy en día, donde la gestión del tránsito es muy importante, donde existen tecnologías desde la década de los 80 que no se aplican. Por ejemplo, semáforos programables, dinámicos. Claro. Que es una tecnología que es muy cara, pero que existe en la década de los 80. Hoy en día, de las 15.000 intersecciones semaforizadas que hay en Santiago, solamente están programadas de esta manera el 10%. ¿Qué son las de la unidad operativa? De la unidad operativa de control de tránsito. Por lo tanto, participación ciudadana, política de cultura vial indispensable y gestión de la ciudad integral. Decana, Ana María, ahí tiene la cámara 2, toda suya, tiene 30 segundos para la libertad de expresión. Yo quisiera apoyar lo que dice Alejandro. Si bien la ciudad es de todos, yo creo que hay una palabra o un verbo que la hace mucho más importante, que es la ciudad somos todos. Y en la medida que la ciudad somos todos, y la entendemos así, estamos entendiendo también un compromiso, estamos entendiendo una responsabilidad, estamos entendiendo que tenemos que hacernos cargo. Y ese hacernos cargo son las autoridades, es el mundo privado, son quienes formamos gente que va a trabajar con la ciudad, y es también la ciudadanía. Y la ciudadanía, tal como dice Alejandro, una participación ciudadana que sea tremendamente responsable, informada y que tenga un espíritu de proactivo en la ciudad. Y lo que es más importante, yo creo que hago un llamado a las autoridades en este caso, es que hacer ciudad se aprende en el colegio y que hay que bajar el urbanismo, hay que bajar el ser ciudadano a lo que anteriormente era la educación cívica, no sé cómo se podrá llamar ahora, pero uno aprende a compartir, a respetar y a trabajar en conjunto, tal como estás diciendo tú, desde chico. Y por lo tanto, derechos y deberes. Le voy a hacer una pregunta, pero respóndamela en una palabra cada uno, no más de una. El barrio más lindo de Chile que usted le enviaría a un turista a conocer, o a un chileno, si no nos conocemos. El barrio más lindo de Chile, usted, de la ciudad que quiera. Ciudad Frutillar. Frutillar. Sí. ¿Ah? ¿Para ti, Alejandro? Illapel, la plaza de Illapel la encuentro una de las más hermosas de Chile. ¿Y para usted? Puerto Varas. Puerto Varas. ¿Ah? Lago Yanquihue. Lago Yanquihue. Bueno, hay tres lugares. Y yo me dicen acá, para mí, lo más lindo de Santiago, ¿qué podría ser? No, me gusta el barrio Yungay. El barrio Yungay. Sí. A mí me gusta el barrio Yungay, caminarlo, me gusta el Biobío, ¿ah? Me gusta la Vega. Calle con adoquines. Con adoquines. Son caminables. ¿Ah? Sí. Pero para las mujeres son incómodas. Para las mujeres que usan taco alto. Exactamente. El adoquín mal mantenido. Porque el adoquín bien mantenido, digamos, no produce problemas. De Santiago al barrio Brasil, está al ladito del barrio Yungay. Pero ¿por qué te gustan los repuestos de auto o te gustan? No. Viví mucho tiempo ahí en el barrio Brasil, digamos, estaba todo, se vive como una cultura de barrio, plazas lindas, hay colegios. Brasil también es muy bonita. ¿Vivías cuando eres soltero? Sí. Viví un tiempo soltero y un tiempo de pareja. La habría recomendado. Pero estamos hablando del barrio, digamos, no de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a ustedes en la casa. Esto ha sido una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Quisimos hablar de un tema país que son las ciudades de nuestro desarrollo. Esperamos haber dejado algo. Las conclusiones las saca usted con lo que compartimos en esta conversación de fin de semana largo. Nos encontramos el próximo sábado acá en CNN Chile.